Vicente Sánchez Biosca, que es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y es también experto en muchísimos campos, historia del cine, y también concretamente de este tipo de representaciones de las víctimas, del dolor, de los elementos que tienen que ver con la construcción histórica y el cine, etc. Bien, tenemos una amistad de muchos años, es un placer tenerle hoy aquí, participando en las actividades de este seminario, y te doy la palabra para que arranque, espero que con público que se vaya incorporando poco a poco. Bien, buenos días a los pocos que quedan. Estas cosas siempre se dicen, los pocos son los elegidos, y como somos el pueblo elegido, pues mi cometido aquí es arduo, porque es quitarles el apetito a una hora relativamente tardía, cercana o próxima a la comida. Voy a intentar hacerlo, aunque es menos grato hacerlo a un pequeño grupo que a un gran grupo. Gracias, Vicente, por esta tan amable invitación. Realmente a mí me resulta grato venir aquí porque, entre otras cosas, estoy entre amigos y además vengo a hablar de algo que estoy elaborando en los últimos tiempos, pero que, aunque es una preocupación de largo tiempo, dista mucho de estar totalmente cerrada, mucho menos cerrada. Voy a entrar directamente en materia, voy a hacerlo con estas imágenes. Me gustaría que estas imágenes estuvieran acompañadas de una oscuridad absoluta. En ese caso no podría leer yo nada, pero tampoco lo necesito. Pero no se puede oscurecer, aparecer más esta sala. Consecuencia de eso. A manual no puedo. Bien, voy a seguir un pequeño itinerario sobre reflexión de unas imágenes que proceden de unos pequeños detalles, aparentemente pequeños detalles, de las prisiones, algunas prisiones, y en particular de una prisión que está en un barrio de Phnom Penh, de Camboya, y que lleva por título, era una antigua escuela, posteriormente fue un centro secreto de tortura, interrogatorios y ejecución, y posteriormente se convirtió en un museo que sigue siendo, aunque en ocasiones amenazado de cerrar, amenazado de ser asfixiado desde el punto de vista económico, sigue siendo un centro de exposición y, por qué no decirlo, una de las mayores atracciones turísticas de Phnom Penh. Phnom Penh, en Camboya en general se visitan en primer lugar los templos de Angkor Wat, pero a continuación el segundo lugar de peregrinación o de dark tourism es precisamente estos lugares donde se ejerció la tortura y la ejecución de las víctimas. Bien, sin embargo, en lugar de ver evidencias en todo esto, quiero ver formas de pensar. Si miramos comparativamente algunos de los muros de rostros que aparecen en buena parte de las prisiones de lo que se han llamado genocidios, con una vaguedad conceptual muy grande, genocidios, crímenes de masas, etc., nos encontraremos, esto por ejemplo es la prisión de Sikh en Rumanía, esto es una bóveda muy conocida del Yad Vashem de Jerusalén, donde tenemos rostros también, y esto es el museo de Tuol Sleng, el Tuol Sleng Chermside Museum, que está situado en lo que está llamado también como S21. Si nos fijamos, podría poner otros muchos ejemplos de museos donde el paseante, el turista, el interesado en la historia o en la pseudohistoria se encuentra con estos pequeños rostros expuestos de una manera monstruosa, de una manera estadísticamente numerosa a lo largo de las paredes. Lo curioso en este caso es que
se encuentra una supuesta síntesis, pero en realidad una paradoja, entre la condición colectiva de las víctimas y la condición individual de las víctimas. Es decir, que ante los muros de estos museos, de estos centros de tortura, de ejecución, nos encontramos con que el espectador está, por una parte, interpelado en la condición del carácter colectivo de la víctima, lo cual refrenda, obviamente, la culpabilidad extrema de los perpetradores de ese crimen, y por otra parte, la individualidad de cada uno de los rostros. Ahora bien, esos rostros son demasiado minúsculos, demasiado sometidos a la idea de mosaico, a la idea de rompecabezas, y son incapaces, desde su modesto recuadro, de interpelar al espectador del museo. Es decir, que se juega en una doble dimensión, más bien una doble dirección, pero esa doble dirección es paradójica, no llega a subsumirse, no llega a encajarse perfectamente. Lo que se transmite a través de estas imágenes es básicamente el carácter colectivo, el carácter masivo, el carácter genocida, por utilizar un término reiterado, en lugar del drama individual de cada uno de los rostros que aparecen representados. La cuestión, sin embargo, es ¿por qué acudir a una representación de los rostros individuales cuando en realidad la idea que queremos transmitir, la idea que los museos desean transmitir es la distinta? Es el número, es la estadística, es la multiplicación en lugar de la singularidad. En realidad, si pensamos algo en su relación con los afectos múltiples, sobre todo afectos negativos, dolor, miedo, angustia, deseo, la víctima sufre siempre en lo íntimo y reacciona ante presiones y amenazas de forma individual. La colectivización victimaria es siempre una abstracción. Es la abstracción a la que se apela con estas imágenes, con estas galerías, estos pasillos repletos, pero en realidad todas estas ejecuciones en masa y el exterminio de poblaciones enteras funcionan como un principio abstracto y no como un principio concreto. No habla del drama individual, sino que habla como una apoyo. Entramos entonces en este lugar, este recinto de Tuolsleng. Es un recinto, aquí vemos un autobús turístico que he deseado dejar también, porque es uno de los iconos que permite ver por qué se circula por este lugar. Esto es el patio interior, una antigua escuela, varios 4 fragmentos de edificio, y en el centro de esta escuela tenemos incluso esta promoción de uno de los supervivientes, uno de los pocos supervivientes, los 7 supervivientes de este lugar, un escultor que se logró salvar gracias a ser contratado para formar esculturas de Pol Pot. Y aquí tenemos esta cámara de los horrores, que es una celda conservada, que es una que aparece reiteradamente, es quizá una de las imágenes más conocidas del lugar, donde se mantiene ese lecho y se mantienen los instrumentos de tortura. Digo se mantienen cuando en realidad debiera decir otra cosa. Se han dispuesto de una manera estratégica para que connoten la soledad de la celda y la serie, porque aquí no hay una simultaneidad, sino una serie de torturas que se ejecutarían sobre los interrogados. Aquí tenemos las celdas interiores, son celdas en la parte baja de la prisión, y aquí tenemos la presentación con el Ice Coffee abajo del Genocide Museum S21 de Tuolsleng. Es una prisión, omito en este caso, y lo voy a hacer en el curso de mi charla, los datos que se refieren al periodo Khmer Rojo. Hay algunos que no voy a poder omitir, pero la mayoría sí lo voy a hacer, salvo que salga en la discusión, para centrar mi atención sobre las imágenes mismas. El problema es que estas imágenes
Las imágenes que hemos visto de todos esos rostros son fotos que no han permanecido incólumes. A lo largo de más de 30 años, esas fotos han circulado, han cambiado de sentido, han aparecido en museos, han aparecido en libros, han aparecido en páginas web, han sido inventariadas, los negativos han sido limpiados y nuevas fotos, nuevas copias han sido tiradas sobre esas mismas imágenes. La circulación, el contenido social, el imaginario social de estas imágenes ha ido cambiando en función de los estatutos de víctima, verdugo, justicia transicional, condiciones de verdad, etcétera, han ido cambiando dentro del contexto internacional. Es decir, no tenemos unos artefactos inmunes al paso del tiempo, sino más bien unos artefactos que han ido circulando, cambiándose dentro de un proceso intermediático y también dentro de un proceso político, ideológico, social, de human rights activists, etc. Vamos a intentar ver cuáles son las miradas, sintéticamente, que podemos trazar a lo largo de estas décadas, que mediante este descubrimiento de estas imágenes hasta la actualidad. Mi idea, es una idea que no puedo abordar aquí íntegramente, es mirar cómo los procesos tecnológicos de las imágenes, desde su proceso de archivado hasta el tratamiento de las distintas imágenes, el uso, la secuencia en la que se inscriben y, por último, los valores del imaginario de su época están perfectamente interrelacionadas y que se puede, con todas las desavenencias o desajustes necesarios, establecer una historia paralela de esos tres elementos. Por tanto, estas fotos, digo, cambian, nos miran de manera distinta. Insisto en esta idea, esos rostros humanos disueltos en la colectividad o en su número, o bien cuando el espectador, cuando el paseante los mira cara a cara, están mirando y, insisto, a mi juicio, miran de una manera distinta. Miran de una manera distinta porque la mirada no consiste solo en el efecto de encontronazo, el efecto de confrontación, sino también en toda la serie de factores que están matizando, están dando cobertura, dando coherencia a la idea de la mirada. Diría, por utilizar una metáfora, que se trata de hologramas, o esos hologramas de las fotografías que se proyectan e iluminan en zonas antes sumidas en la oscuridad. Hay mucha información en ellas, hay mucha información en lo que podríamos llamar el fuera de campo, lo que ha quedado fuera del encuadre, pero que tenemos que concebir como una totalidad, entre ellos, dónde está el fotógrafo, por qué toma el fotógrafo esas imágenes, dónde las toma y demás, y esas imágenes, o ese fuera de campo, en momentos determinados de la historia, vendrá a iluminarse de una manera insospechada hasta apenas unos años antes. Ahora bien, y esta es la segunda fase de mi razonamiento, todos aquellos que nosotros observamos como víctimas no fueron concebidos como tales por aquellos que los fotografiaron. Las imágenes que nosotros consumimos naturalmente, sin preguntarnos por qué, como imágenes de víctimas, aquellas que los responsables de los museos han colocado allí, lo están haciendo a partir de una toma fotográfica de alguien que no las concibió como víctimas, sino como traidores, culpables, identificados como enemigos del partido y como alguien que tenía que ser a la postre destruido. La pregunta entonces, creo que es natural, ¿cómo, sin variar los encuadres, sin modificar los contenidos de la imagen representada, cómo hemos podido, cómo aceptamos tan naturalmente esa transformación? No solo una pequeña variación de sentido, sino la conversión de una imagen en su antónimo. Concebimos como víctimas aquellos que han sido mirados por primera vez, inmortalizados, paradoja de palabra, inmortalizados en ese momento precisamente como verdugos, como malvados, como traidores y como culpables. ¿Por qué hemos realizado esa operación? Es una operación que procede de elementos internos a la fotografía, solo la fotografía puede hablarnos con ellos. Podemos decir que son elementos externos,
epocales, si queremos, de la época nuestra, de nuestra era, que nos han hecho variar esa mirada? ¿Es una convergencia de ambos o hay más factores en circulación? Esto es lo que yo querría interrogar en estas imágenes. Y para hacerlo, lo primero es observar la primera mirada, la mirada fundadora del archivo. Si aquí hay un archivo, si esos museos exhiben esas fotografías, es porque alguien fabricó ese archivo. Y ese alguien que fabricó el archivo, como sucedía con el caso que planteaba Arturo hace un momento, fueron los perpetradores. Si fueron asesinos o no lo fueron, no nos importa en este momento. Pero nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos usar como elemento ejemplar con posterioridad puede basarse en una ignorancia de lo que fue la construcción del archivo. Y efectivamente, el archivo estuvo construido por, el archivo de Tuel-Sleng estuvo construido por los dirigentes del ANCAR. ANCAR era el nombre que recibían los dirigentes de la élite de los Khmeres rojos en Camboya. Esa primera mirada implicaba una zona gris. Voy a explicar muy brevemente por qué, aunque quiero evitar cuestiones históricas. El centro de tortura y ejecución de Tuel-Sleng lo era como centro secreto, directamente encadenado con la dirección del partido, pero para dirigentes, para cuadros del partido que habían sido sometidos a purgas en un momento determinado. Es decir, que no se trataba, en principio, de gente totalmente inocente que pasaba por ahí como en otros centros de tortura y de ejecución, sino de personajes en general señalados que por distintos avatares del partido, enfrentamiento con Vietnam a partir del 77-78, cambio de las relaciones en el bloque comunista, la URSS por un lado, China por otro, por una serie de transformaciones curiosas de la paranoia de la cúpula Khmer, la Khmer rojo quiero decir, se produjo esa conversión de quien había sido un gerifalte, un responsable del partido, en un traidor que trabajaba, o que había trabajado quizá siempre, pero nunca lo había revelado, para la CIA o para la KGB, o bien para las dos, puesto que la posibilidad también existía. Sea como fuere, ese lugar fue impregnado también de una paranoia que llevó a otros seres, por así decir, indefensos, que estaban relacionados por el azar con los dirigentes del partido caídos en desgracia, a dar con sus huesos en ese lugar. Por ejemplo, pongo dos casos simplemente para ilustrar esto. Hu Nin es el ministro de Información y Propaganda de los Khmeres rojos. Pueden imaginarse que no era precisamente un niño indefenso ni inocente, pero este individuo cayó en desgracia en un momento determinado, fue detenido con motivo de una purga el 16 de abril de 1977, interrogado, torturado y finalmente ejecutado el 6 de julio de 1977. Lo fue en ese lugar, en Tuel-Sleng, y una de las restos que tenemos en su confesión, cuando tenemos la confesión completa, dice precisamente: no soy un ser humano, soy un animal. Evidentemente había sido sometido a una serie periódica de purgas, de torturas. Había varios sectores de tortura. Había el primer sector, que era el político, y el político era un intento de convencerlo para que escribiera su autobiografía y autocrítica en la confesión, pero el último de ellos era el sector más violento, más fuerte, que era someterlo a una confesión para que ésta fuera conforme con los dictados del partido. Pero bueno, ya volveré sobre eso. Poco tiene que ver, evidentemente, esa víctima con esta. Una prisionera no identificada. Estoy utilizando no la imagen que fue exhibida en las fichas fotográficas de los Khmeres rojos, sino la recuperación de ese negativo muchos años más tarde, que demuestra algo que había sido omitido en la ficha, y es la presencia del niño. Evidentemente es un bebé, y ese bebé, cuando se trataba de una mujer con un niño pequeño, ese bebé le acompañaba en la foto y le acompañaba en todo el proceso posterior. Los bebés eran ejecutados, obviamente ejecutados de otra manera y de una manera mucho más rápida. No voy a contar cómo en este momento porque no
no procede. Pero ven que el tratamiento de estas víctimas no son miradas como víctimas, son miradas como otra cosa, como traidores, como culpables, y al mismo tiempo dentro de esa culpabilidad hay una zona que podemos decir por lo menos gris, oscura, que media entre unas figuras y otras. El origen del archivo, sea como fuere, está situado ahí. Nada de lo que podamos hacer ha de ser distinto, ha de contravenir, nos permite ignorar el origen de este archivo. Este es uno de los fotógrafos, es uno de los individuos jóvenes en aquel momento, de Men, que tomaba fotografías. Desde muy joven fue formado en Shanghái, fue enviado por los Khmeres Rojos a Shanghái, donde se formó durante 6 meses tomando fotografías. Había todo un equipo fotográfico, él no era el jefe, pero se ha pretendido jefe porque los otros desaparecieron. Este individuo estuvo en política durante muchísimo tiempo, aún así su vocación era construir un museo, porque la humanidad le debía mucho, según él, a sus fotografías. Gracias a las fotografías que él había tomado, se tomaba conciencia en la actualidad de la crueldad de los Khmeres Rojos, mientras que evidentemente era mandado a distintos lugares para tomar fotografías. Esta es la foto de Nemen en S21, en el periodo en el que formaba parte del equipo fotográfico, del equipo de documentación y dentro del fotográfico de la prisión de Jerusalén, y aquí aparece en otra de las concepciones. Esta es la cámara, una de las cámaras, había dos, que utilizaba, es una cámara Rolleicord, es una versión mucho más barata, claro, Camboya tampoco estaba para grandes gastos, de la Rolleiflex, y era una de las cámaras utilizadas, una cámara 6x6 utilizada en ese vídeo. Aquí vemos a Nemen demostrando cómo funciona la cámara, y aquí tenemos un documento suyo, un cuaderno suyo, donde hace ciertos experimentos fotográficos de luz para saber cómo tienen que tomar estas fotografías. No voy a traducirlo del Khmer ahora, pero las fotografías tomadas respondían a una tradición que viene desde Bertillon. Son unas imágenes señaléticas que ya se utilizaban en la práctica colonial en el siglo XIX y que la policía francesa utilizó mucho durante la Comuna para localizar a los communards y después, evidentemente, ejecutarlos o encarcelarlos. Esas imágenes respondían, claro, a un periodo anterior al de la huella digital y, por tanto, era una manera de identificar por las proporciones craneanas y demás las características propias de los personajes, en este caso de los detenidos. Y generalmente estaban provistas de unos complementos con una silla que permitía captar. Salto esto, es una... Pero el segundo punto que me interesa, la fotografía no iba sola. Si hay una mecánica fotográfica, hay también un objetivo. Es construir por parte de los Khmeres Rojos un archivo historia del Partido Comunista de la Kampuchea Democrática. Y el momento de la fotografía está inscrito en una cadena, en una serie, yo diría una cadena inexorable, causal, pero sin freno, frenética, que comienza con la captura, con el transporte del lugar donde estaban los individuos sospechosos hasta la cárcel, el centro de Tuol Sleng, y a partir de aquí una serie de fenómenos. Me gustaría, aunque sea muy brevemente, darles la idea de ese funcionamiento. Esos personajes son capturados, son atados y se les coloca una venda en los ojos. Son transportados en camiones desde el lugar donde están, pueden haber sido torturados previamente o no, depende de si están cerca de Phnom Penh, que era una ciudad evacuada por los Khmeres Rojos, tenían una utopía ruralista que sacó toda la población de la ciudad. Eran transportados al centro, entraban en una habitación y se les quitaba la venda de los ojos. Lo primero que tenían ante su vista era el fotógrafo, en una habitación que ellos desconocían, con una luz cegadora,
el fotógrafo, supuestamente, y parece que está confirmado así, con cierta amabilidad, les pedía que no pestañearan, para ser reconocibles más fácilmente, y disparaba la fotografía. Ahora bien, ¿qué determinaba esa fotografía? No un acusado, sino un culpable. Es decir, lo que nace de esa fotografía no es un proceso judicial, sino un proceso riguroso, documentalmente terminante, pero que tiene inevitablemente que concluir con la ejecución. Identificación, biografía conspirativa. Esa biografía se puede escribir en colaboración con el interrogador o con el torturador, el interrogador, evidentemente. Hay que escribir la historia, la biografía conspirativa de este personaje, porque de lo que no cabe duda es que si el ANCAR ha detenido a alguien es porque es culpable. Luego, esa identificación ya automáticamente es un signo de culpabilidad. Sigue la confesión, que puede conllevar varias fases y ser reescrita constantemente, anotada incluso por parte del director de la prisión, por Doig, un tipo que no dormía, no descansaba, y con letra muy bien manuscrita y en rojo marcaba con su puño y letra lo que había que corregir en las confesiones, lo que no concordaba con la idea del partido, con esta fantasía de persecución del partido. A partir de aquí, con las notas del director de la prisión, se pasaba a una ficha. Esta ficha, esto es una ficha donde aparece el recorte. Me interesa que guardéis en la memoria la forma en la que aparece la fotografía, porque veréis que esa forma es bastante distinta de esta. Ha habido un recorte, luego lo veremos con un poco más de detalle. Ha habido un recorte sobre el negativo. En la impresión se ha utilizado una imagen de busto, una imagen muy de acuerdo con las imágenes señaléticas o las fotos antropométricas que se utilizaban en el periodo colonial, y donde se opera un recorte, una selección, y donde se elimina lo que puede considerarse ruido de la fotografía. ¿Qué es el ruido? Lo veremos luego. El ruido es el fondo, el ruido es ese niño en los brazos, en ocasiones la mano de un niño que asoma, en otras ocasiones otro personaje que está cogiendo de la mano a quien está siendo fotografiado. Hay una serie de elementos que, para la funcionalidad de la ficha policial de los Gemeres Rojos, no tiene ninguna funcionalidad, y sin embargo luego será rescatada por algunos archiveros. Bien, aquí tenemos una foto y tenemos la inscripción dentro de la biografía. No es todavía una confesión, pero ahora tenemos un cambio sustancial. Esas imágenes, ese momento de gestión de la primera imagen, de la construcción del archivo, es sometido a un segundo momento. ¿Cuál es ese segundo momento? El de la, entre comillas, ocupación o liberación, como quieran llamarle, por parte de las fuerzas vietnamitas que, en guerra con los Gemeres Rojos, ocupan la ciudad, la capital, Phnom Penh, en enero de 1979. Es una caída vertiginosa del régimen. En apenas unas semanas toman la capital. Los Gemeres Rojos se quedarán en la jungla durante un tiempo, bastante tiempo realmente, pero les toman la capital y se encuentran con un paraje desolador. Desolador literalmente, porque la ciudad fue evacuada mucho tiempo antes, en abril del 75, apenas 1 o 2 días después de la toma del poder, y en lo que sigue por la visión de este lugar que apestaba, un lugar hediondo. El olor casi los fue llevando hacia el lugar, y encuentran unas imágenes que fueron rodadas por los vietnamitas, début 1960.
Estas son algunas fotos. Había un equipo vietnamita que era al mismo tiempo fotográfico y cinematográfico, y estas fueron las imágenes inmediatas del descubrimiento de la prisión. A los pocos días, al cabo de 2 semanas, vinieron 2 cineastas de la República Democrática Alemana, Janowski y Scheumann, y realizaron un material que fue difundido en película, utilizando estas mismas imágenes de la Armada vietnamita, más otras imágenes que tomaron ellos. Pero estas son las primeras imágenes, son imágenes realmente escalofriantes. Lo curioso es que la reescritura, la conversión de este lugar en museo tuvo como punto de partida ser fiel a las imágenes del Museo de los Horrores que acabábamos de captar. Es decir, que en lugar de convertir esto en un discurso sobre el genocidio a los Jemeres Rojos, se convirtió en una prueba a contrario, donde por una parte se levantaba acta sobre la atrocidad, se hablaba ya de genocidio, está en el título que pusieron los vietnamitas al centro, pero se presentaron bajo la imagen de algo insostenible que hería los ojos, por una parte, sacudía el espíritu, si se quiere, y tenía como efecto conceptual demostrar que el régimen de los Jemeres Rojos no era un régimen realmente comunista, sino un régimen, una derivación de unos sádicos que habían puesto en un brete al régimen comunista, por ejemplo el vietnamita, que de acuerdo con la Unión Soviética y en contra del otro bloque, Jemeres Rojos más China, mostraba esa fractura interna del bloque comunista. Bien, una denuncia que se basó fundamentalmente en construir una especie de cámara de los horrores. ¿Quién fue el encargado de diseñar este museo? Pues Mam Lai, el director del Museo de los Crímenes Norteamericanos en Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City es Taiwán, pero los Vietcongs, cuando tomaron la capital de Vietnam del Sur, le llamaron Ho Chi Minh City, no sé cómo se dice en vietnamita, pero algo así. El caso es que este individuo, formado en, no sé si alguien ha tenido ocasión de ver el Museo de Saigón, el Museo de los Crímenes de Guerra norteamericanos, pero es un museo donde hay urnas, donde hay niños en formol, hay efectos del napalm. Es literalmente algo sobrecogedor, muy poco sutil, muy poco elaborado, pero tremendo. Mam Lai además visitó, sintomático que fuera así, visitó Auschwitz en particular, es decir, visitó ciertos lugares de Polonia para inspirarse, aunque en realidad su elaboración era mucho más burda, mucho más material que lo que podía haber encontrado en Polonia. Bien, pues este modelo, esta mirada sobre las víctimas, convirtió a lo que habían sido los culpables, los traidores, en víctimas, pero lo hizo llamando la atención no sobre lo individual, sino sobre lo colectivo. Fueron ellos los que por primera vez establecieron este muro, estas galerías de rostros, en lugar de enfatizar los detalles de cada uno. ¿Y qué sucedió al mismo tiempo? Que los documentos visuales colectivos se desprendieron de los otros documentos que formaban parte de la secuencia. Confesiones, notas del director, instrucciones sobre cómo torturar, había una serie de material de instrucciones sobre cómo había que ejercer la tortura, y era nunca, sintetizo mucho, pero nunca tortures por divertirte, nunca tortures por crueldad, nunca pongas empeño en hacer algo por mal. La tortura es algo que tiene que estar perfectamente organizado y tiene por objeto obtener una confesión, de manera que si la confesión se puede obtener por medios puramente verbales, no utilices la tortura. Y había una sección que era la que llamaban la tortura dulce, que era la del convencimiento político, que estaba dentro de las dinámicas de autocrítica propias del partido, sesiones que se hacían en la comunidad rural y todo, y después estaba la sección que en francés se llama mordant, que era
la más fuerte, es así, utilizaba sistemáticamente todo tipo de violencia. Bueno, si era posible resolverlo con la primera, no había que pasar al segundo. Por eso hay dosieres que son muy escuetos, muy finos, y otros dosieres que son extensísimos. Pero pasamos a una tercera mirada. Una tercera mirada que nace de una manera desigual. No entro en las desigualdades, esto requeriría mucho más tiempo, mucho más documentos, mucho más material, pero en todo caso es un movimiento que se empieza a producir desde los años 80, donde varias universidades norteamericanas, varios activistas de derechos humanos empiezan a entrar en Camboya, empiezan a intervenir y a rescatar no ya los documentos de los positivos, sino los negativos. Se ve la necesidad, hay dos universidades norteamericanas que intervienen muy activamente, la Cornell por una parte, la Yale también, por un programa que lleva Ben Kiernan sobre el genocidio de Camboya, y realizan una serie de operaciones que sería muy prolijo detallar ahora, sobre los negativos originales, sobre el limpiar los negativos, catalogarlos, dejar una copia en las universidades americanas y entregar una copia al gobierno camboyano. Pensemos las dificultades que esto entrañaba. El gobierno camboyano era en parte heredero de los Khmeres Rojos, hasta 1989 estaba bajo ocupación vietnamita. Los norteamericanos y las Naciones Unidas reconocían a los Khmeres Rojos, paradójicamente, como los gobernadores legítimos de este país, puesto que los invasores de Vietnam eran todavía enemigos norteamericanos, de que había unas situaciones de geopolítica extremadamente complejas y que afectaban también a la obtención de copias de los dosieres. Bien, todo un proceso muy complicado lleva a la obtención de esas copias, en unos casos con la idea de procesar a los Khmeres Rojos, cosa que ocurrió ya muy recientemente, en otras ocasiones simplemente para levantar acta de los crímenes cometidos. Entre eso hay un grupo, dos fotógrafos que montan una institución que se llama la Photo Archive Group en 1993 y rescatan esos negativos, una parte de esos negativos. Y entre esos negativos, bueno, pongo un ejemplo aquí porque es significativo en la comparación de estos detalles. Tenemos una parte de la identificación, pero tenemos también cómo los negativos fueron marcados. Y esas imágenes empiezan a circular lo que podemos llamar en concepción museística ex loco. Es decir, no en el lugar del crimen, no en el lugar donde eso se perpetró, sino como tantos museos del Holocausto que han crecido por todos lados, por fuera de los lugares. Aquí ni siquiera la idea de la diáspora se puede manejarse del mismo modo. Es cierto que hay segunda y tercera generación de camboyanos en el exilio, pero los museos no existieron, pero sí dieron cobertura a exposiciones temporales sobre las fotografías de Tuol Sleng. Dos de ellas me interesa reseñar ahora porque datan de una época, de un momento clave en la historia de Camboya, en la historia de la geopolítica. Es 1997, no sé, 1997 es cuando muere Pol Pot. Pol Pot es detenido en la jungla y juzgado por sus propios Khmeres Rojos disidentes, por la muerte, por el asesinato de uno, su mujer y sus 7 hijos, Son Sen. Es detenido, se monta una gran fiesta casi de cara a la comunidad internacional y hay una entrevista, la última entrevista que dio Pol Pot de un reportero norteamericano. Bueno, ese año 1997 tiene lugar dos exposiciones que levantan ampollas en la crítica porque plantean la posible estetización del dolor, porque plantean los límites éticos ante el mal absoluto. Uno de ellos se desarrolla en la Galería 3 del MoMA, la galería pequeña, y que se extiende, bueno, aquí tenéis los datos, del 15 de mayo a septiembre,
y aproximadamente salen todos de la colección del Photo Archive Group. Son unos 20, 21, 22, no se dice exactamente, black and white photographs, fotografías de estas que aparecen como fotógrafo. Esta es la nota de prensa lanzada por el MoMA antes de la exposición, pero si os fijáis a la derecha, se habla de que esa galería es una galería que permite una cierta reflexión, permite a los visitantes detenerse ante las imágenes, observarlos, y se buscaba en la propia representación una cierta dosis de oscuridad. Estábamos en penumbra, a media luz, donde lo que se rescataba era la fotografía. Estas son fotografías, son algunas de las que se representaron aquí. Se rescataba la identidad de cada una de las figuras. Es decir, estamos en las antípodas de esa galería de rostros, de ese mosaico de rostros, y lo que tenemos ahora es una singularidad que tiene al menos dos valores adicionales, que aparecen los negativos en positivo, evidentemente, pero sobre una copia obtenida desde el negativo completo. Por ejemplo, esta mujer en la ficha no aparece, la mujer de la derecha en la ficha no aparecería con su niño, porque es irrelevante para la ficha comercial, para la biografía y para la confesión. Sin embargo, aquí es totalmente relevante para reconstruir su condición de víctima. En esta imagen, igualmente, la foto de la izquierda revela que no ha sido tomada en la misma habitación, sino en un exterior. Las condiciones de luz son distintas y el fondo lo expresa bien. Es decir, hay una lectura mucho más completa. La segunda de las fotografías, de las exposiciones, es una que tiene lugar en Arles. Arles es un lugar típico de la fotografía desde hacía décadas. Pues en su 28ª edición de 1997 tiene lugar bajo el paraguas Devoir de Mémoire, una exposición que muestra alrededor de 100 fotografías de Maudsley, también con el cometido, muy debatido por la prensa, de hablar sobre la necesidad de la memoria. Lo curioso es que en el tratamiento fotográfico de unas y otras tenemos un aislamiento, una condición artística o pseudoartística, una observación, incluso se habla en algunas de los catálogos de la calidad fotográfica, y en todos los casos una separación de dos cosas: del museo, del mosaico de rostros, y después de los documentos complementarios de la historia de cada cual. Cada personaje es identificado como una persona única, pero al propio tiempo es desgajado de su historial, de su biografía, es decir, de su relato. Poco importa que ese relato fuera, claro, fantaseado y filtrado por el conjunto de las fantasías de los gemelos rojos. Bien, paso rápidamente, porque no quiero alargarme excesivamente, paso a una mirada todavía más distante, que consiste en juntar las partes del archivo. Esto es el efecto retardado de todo un trabajo sistemático realizado por todas estas universidades, centros de investigación, activistas de los human rights y etcétera, que trataron de ir reconstruyendo poco a poco la historia completa, es decir, recomponiendo lo que para los gemelos rojos estaba junto y que había sido progresivamente desgajado en individualidades a su vez distintas. La confesión, la biografía, la historia, narrativizar lo que contaban los personajes y en algunas ocasiones humanizar también el recuerdo de cada uno de los personajes. Yo creo que si unas imágenes revelan esto con precisión, son las de un cineasta Ricky Pan, de 1996, después de haber oído de Elizabeth Becker, que es una reportera, que trabajó, incluso fue la única que pudo en 1978 entrevistar fuera de la televisión yugoslava a Pol Pot, y que regresó en el año 82, se encontró con una historia muy particular, que era una historia de amor. Dentro de las cartas de Tuolsley había una mujer que había sido detenida
y en lugar de encontrar una confesión en estado puro, encontró unas cartas de amor que le habían inculpado. Eran unas cartas de amor escritas a su marido. Su marido estaba también en Torsleben, murió en Torsleben, pero nunca supieron ninguno de los dos que los dos compartieron el mismo espacio. Esas cartas de amor, precisamente, el amor evidentemente era un pecado, no dirigido por el partido, eso fue uno de los mecanismos que sirvió para condenarla y así fue ejecutada. Pero Ritipan realiza en 1996 la primera película sobre el período Khmer Rojo realizada en Khmer, es decir, no realizada en lengua extranjera, sí que había algunas, sino realizada en Khmer y sobre este protagonista. Vamos a ver el comienzo para que veáis cómo hay una conjunción de la fotografía con los documentos de la residencia. Ce sont ses lettres. Et là, les lettres de son mari. Este es el museo de rostros, están separadas las mujeres de los hombres, como... Je ne me suis pas trompé. C'est certain, c'est ma nièce. De su sobrina, identifica a su sobrina, que es Bopani. Elle, c'est bien ma nièce. On l'appelle Mom. C'était son petit nom. Son nom d'état civil était Bopana. Quand elle allait au lycée, elle avait un visage rond. Quand nous nous sommes rencontrés en 1975, à la chute de Phnom Penh, elle avait les joues creuses. Elle était soucieuse, elle avait perdu sa famille. Nous étions tristes. On n'osait pas se regarder dans les yeux. Nous avions donné la gorge serrée. Nous ne pouvions pas nous parler. Puis elle m'a quitté pour aller à Kunming et je lui ai dit au revoir. Nous n'avions pas pu nous parler car les musiciens choc nous épiaient. Ils étaient là, tout près de nous. Je m'apprêtais à lui dire de venir vivre avec moi. Je n'ai pas osé. J'avais peur des musiciens. Ils pouvaient nous tuer tous les deux. Alors on s'est séparés sans oser se dire un mot. Dès que j'ai vu la photo, j'étais terrorisé. Elle était à Paris et elle est venue mourir ici. Je ne peux plus rien dire. Es el escenario de Torsleben y ahora vamos a ver algunas imágenes que han sido reconstruidas, pintadas por... Dans les régimes totalitaires, l'horreur de la terreur est qu'elle règne sur des hommes et des femmes privés de leur destin. Au Cambodge, les Khmers rouges ont incarné de 1975 à 1979 cette politique déliée de toute référence humaine. Dans le Kampuchea démocratique de Pol Pot,
Il ne faut regarder ni à droite ni à gauche, mais seulement devant soi. Et par surcroît, ne rien y voir si l'on tient à rester en vie. La folie des hommes a fait ainsi de Bopana une héroïne de la tragédie cambodgienne. Sa révolte incessante, sa beauté troublante sont intolérables au goût de ce peuple. En este fragmento se insiste en una idea, es una heroína, lo digo de paso, pero es muy interesante verlo, que eso es motivo de otra discusión. En sus cartas, esta mujer adoptó el personaje o la personalidad de la heroína del Ramayana, y la heroína del Ramayana que había sido raptada y que quería ver a su amado. Y en todas sus cartas, en las cartas que recibía de su marido, que era un cuadro del partido que cayó en desgracia, había siempre este juego entre en la historia de amor y la asimilación de una historia mítica, épica de amor en la tradición del Ramayana, con la situación de los gemeres rojos habían impuesto allí. Evidentemente era como escribir su pena de muerte en esas palabras. Pero ya vuelvo a esto para concluir. Hay una humanización, una narrativización, al mismo tiempo una conjunción de la fotografía con un relato y con la documentación de la desdicha, pero también de la confesión de este personaje. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo aparece en algunas de las referencias que yo no he podido dar, si no me hubiera pasado más de tiempo, es la ficha que aparece, la tienen en la página web de Yale, donde pueden ver las 6.000 fotos una tras otra. Es realmente un espectáculo electrizante. Aquí tenemos esa imagen con el número de ficha. Aquí todavía este personaje en la ficha de Yale, de la Universidad de Yale, no ha sido identificado, aparece como un personaje inidentificado, pero más tarde lo sería. Aquí aparece, y esto es un elemento sumamente importante porque es el que abre la quinta de las miradas que yo quiero identificar. Esa última quinta mirada, que es la mirada, entre comillas, de la justicia. Estos mugshots, estas imágenes antropométricas o sinaléticas, en un momento determinado, parece que cubren una última función, desempeñan un papel para el procesamiento de los inculpados. Los inculpados no son muchos. En 2009 ya se plantea el inculpamiento de Toik, que es el responsable del centro de tortura de Tuol Sleng. Muy recientemente ha tenido lugar el proceso de dos de los grandes dirigentes de Lanka, pero aquí todavía las imágenes empiezan a funcionar como imágenes no solo inculpatorias, sino que aparecen en todo el proceso judicial. Por una parte en la instrucción de la causa y después ante el tribunal que tiene que juzgar. Aquí aparecen en manos de uno de los torturadores. Este es Prak Khan, es uno de los torturadores más duros de Tuol Sleng, y fíjense cómo la operación, es decir, el deslizamiento, es como estas imágenes ya en positivo, ya completas, entran en sus manos, empiezan a aparecer como instrumentos de, se puede decir, una memoria colectiva. Y esta imagen que a mí me parece una imagen soberbia, donde esa oreja que ven a un lado es la oreja del jefe, del director de esta prisión. Hay varios fragmentos que no puedo poner por falta de tiempo, donde este personaje es confrontado con la historia de Bopana, que se ha convertido también en un icono y que tiempo más tarde se convirtió en el nombre de un centro de investigación audiovisual de Camboya, radicado en Phnom Penh y creado por el director de cine Ritipan. Aquí lo que vemos es este conjunto de imágenes, pero lo que está en el contraplano, y lo vemos en la película, es la figura del jefe de los torturadores. Y con esta imagen, donde aparecen una serie de, casi un collage, de ingredientes que llevan desde la inocencia hasta la confesión, de la foto hasta la desaparición, y sobre todo esta especie de imagen de arete que podíamos ver de dignidad extrema en la desgracia que tiene el personaje de Bopana y que lo convierte en un símbolo. Yo creo que podemos dar por concluido esta intervención. Muchas gracias.